por compartir la pantalla, ¿vale? Deciros que el espacio de debate será a partir de las 6:30. Tenemos 1 hora y media de ponencia en la que voy a intentar contar un poco la idea general del tema que nos trae aquí. Y una vez comparta la pantalla, pues ya tendremos la presentación lista. No sé si podré ver vuestras caras mientras hablo. Ya uno se va acostumbrando a esto de las charlas online, por desgracia, y rara vez ve la cara de la gente con la que habla. Así que intentaré más o menos estar atento a lo que podéis decir en el chat e intentar no tapar la pantalla para que podáis ver un poco la presentación. La idea de esto nace un poco de contar mi trabajo. Yo al final lo que soy es neuropsicólogo y yo lo que cuento cuando voy a la universidad son cosas de neuropsicología, que es lo que hago en el día a día. Y a veces tengo la sensación de que cuesta un poco entender qué hacemos los neuropsicólogos. Creo que ya no solo fuera de nuestra disciplina, la psicología, a veces da la impresión de que desde fuera nos ven solo como personas que llegamos, pasamos un montón de pruebas y nos vamos, ¿no? Con mucho misterio y muchas horas de valoración por medio. Luego, en la misma disciplina, la psicología, hay ciertas dudas sobre realmente qué hace un psicólogo y si aporta a veces algo más a lo que aportan otras corrientes. Ese tipo de cosas son cosas que yo mismo me pregunto a veces, ¿no? Si lo que yo hago como neuropsicólogo es diferente a lo que hacen otros psicólogos que hacen otro tipo de psicoterapias o de terapias o de valoraciones, o si lo que hacemos en neuropsicología, en nuestro día a día, está aportando algo al conocimiento científico de los pacientes. Claro, evidentemente yo me dedico a ello y yo voy a defender que sí. Lo que tengo que ser capaz de transmitir a las personas que no se dedican a la neuropsicología la base de por qué esto existe, por qué esta disciplina tiene sentido, por qué la utilizamos y por qué se debe utilizar. Y también creo que hablar con personas que trabajen en neuropsicología para compartir un poco nuestros puntos de vista sobre qué aportamos. Yo tengo un punto de vista de lo que es y debe de ser la neuropsicología que a lo mejor no encaja exactamente igual con otras personas que también hacen neuropsicología. Entonces siempre es bueno estos espacios de debate, ¿no? Para presentar argumentos, para comentar un poco lo que creemos que realmente esta disciplina o esta corriente que está dentro de la psicología, o que está dentro de la psicología, puede aportar. Yo, para mí, por mi forma de verlo, es un poco lo que se describe esta imagen. Un equilibrio entre lo que es la psicología, un equilibrio entre lo que es el cerebro, el conocimiento del cerebro. Es un equilibrio complicado porque es muy fácil irse actualmente al cerebrocentrismo y pensar que todo es el cerebro, o también es al lado contrario, a negar absolutamente pues, cualquier aportación del cerebro o que lo que haga el cerebro no sea relevante para el proceso psicológico o para la psicología. Y bueno, pues yo considero que ese equilibrio es parte de la función del neuropsicólogo a la hora de hacer cualquier valoración y parte como base de esta disciplina en la que yo trabajo, de equilibrio un poco de esas corrientes que están, sobre todo la neurocentrista actual, todo el tema de la neurociencia actual que tiene mucho ese al neurocentrismo, intentar equilibrar un poco, intentar darle esa visión, pues de que al final los neuropsicólogos no dejamos de ser psicólogos, que es lo que me gusta defender a mí por lo menos. Voy a pasar, a ver si puedo. Vale, voy para atrás. La cuestión es, ¿cómo voy a estructurar o cuál es mi forma de estructurar esta charla, ¿no? ¿Qué quiero transmitiros realmente? Por un lado, habría que intentar entender dónde sale esto de la neuropsicología. Y es que a día de hoy, y lo vamos a ver durante la charla, resulta muy habitual encontrar muchas palabras, muchos términos que llevan lo de neuro delante y han surgido de la nada muchas veces. Han surgido de una disciplina que ha dicho, ostras, le metemos el neuro delante y así vende más, así tiene como más empaque o vale, parece que tiene más validez. Y sin embargo, la neuropsicología no surge como eso, o al menos yo considero que no surge como eso. Y es bueno entender los caminos que ha recorrido diferentes corrientes, diferentes formas de entender el mundo, al ser humano y a la psicología, y cómo se han cruzado. Y ese cruce, que eso era posible en un momento histórico concreto, ha dado lugar a esta disciplina. ¿Bien? O sea, la primera parte de la ponencia va en esa línea, ¿no? De entender de dónde hemos salido los neuropsicólogos, de qué sentido tiene, qué supuestas limitaciones hemos superado de algunas corrientes y qué supuestos aportes hacemos a esas corrientes. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, yo voy a intentar hablar del aporte que supone como disciplina científica de la neuropsicología a la psicología, partiendo de que, pues nos guste o no, muchas veces la psicología ha tenido una gran pelea para demostrar que es una disciplina científica. De hecho, es una disciplina que es científica a mi juicio, pero que siempre tiene que estarlo demostrando continuamente. ¿Vale? De hecho, creo que somos de los grados, de las carreras que tenemos más carga metodológica que muchas otras que son
ciencias puras, como dicen que se deben de ser, y tenemos una gran carga de metodología, pues algo estaremos haciendo de ciencia nosotros también, ¿no? Y creo que esta neuropsicología viene también para demostrar que tenemos esa base científica como disciplina en general, la psicología. Y por último, en esta charla mi intención es hablar un poco de qué hacemos a nivel aplicado. Seguramente muchas de las personas que estáis aquí estáis interesados en ver qué hace un neuropsicólogo en un caso concreto, pues de un niño que llega con dificultades de aprendizaje, o qué hace en un caso de una demencia, una sospecha de demencia, o qué hace un daño cerebral. Y bueno, mi idea es contarlo. Lo voy a contar a través de un caso infantil concretamente al final, que me va a ser bastante útil para ejemplificar lo que hace un neuropsicólogo y lo que puede llegar a aportar. Y, por supuesto, haciendo referencia a todo el tema de la neuropsicología en la edad adulta, en daño cerebral y en el envejecimiento, que es donde creo que se nos puede ver un poco a los neuropsicólogos como que aportamos algo, ¿vale? Y creo que el gran problema que tiene también mucho la neuropsicología, ya la neuropsicología en concreto, es que hemos sido muchas veces más ciencia aplicada que científica o teórica, por decirlo de alguna manera. Hemos sido demasiado aplicados y se nos conoce mucho por lo que hacemos en consulta, pero falta que a veces se repiense un poco la base teórica que tenemos. Y creo que esta también es una oportunidad para darle algunas vueltas a esa base teórica que nos acompaña como disciplina. No solo somos personas que actuamos en clínica, sino que se supone que tenemos una serie de preceptos de base, de por qué trabajamos como trabajamos y de lo que pensamos que estamos haciendo, por qué se hace, ¿no? Así pues, con ánimo de no llame mucho más, empiezo con los orígenes, ¿vale? No es complicado, casi yo creo que todos sabemos que estos pueden ser los orígenes de la neuropsicología, ¿vale? Un intento del estudio del cerebro que durante muchos años ha tenido una serie de limitaciones importantes y que, pues bueno, ha tenido varios cambios en las últimas décadas que han permitido que podamos estudiar el cerebro de otra manera distinta, ¿bien? Por otro lado, la psicometría, que ya ha aportado mucho a lo que hacemos actualmente en neuropsicología, pero no podemos reducir la neuropsicología solo a psicometría pura y dura, o a neuropsicometría, si queréis llamarlo así ahora, ¿vale? Y también a la psicología cognitiva. Esa psicología pues, que ha estado centrándose en los procesos cognitivos. Son 3 líneas que creo que son la base, en cierto modo, de la neuropsicología, de lo que tenemos ahora mismo hoy en día como disciplina de la neuropsicología. Y que evidentemente por sí solas iban en ciertas líneas que se han multiplicado exponencialmente cuando han hecho convergencia, cuando se han unido en esta rama, que al final la neuropsicología surge un poco a la luz de los avances de estas disciplinas que estoy señalando, unidas a la neurociencia como tal, generando un espacio en el cual pues, hay una disciplina que tiene cabida, que es la neuropsicología. Al final creo, y en cierto modo, hemos ocupado un espacio en el cual hacía falta una metodología distinta, una serie de conocimientos diferentes y una interrelación de muchos campos que parecían dispersos y que, bueno, pues como suele ocurrir en la historia de la ciencia normalmente, pues acaban convergiendo en un momento exacto por una serie de avances y provocan que ciertas disciplinas pues entren en juego, con las resistencias que suele haber en el sistema muchas veces a todo lo que es nuevo, ¿no? Porque ya digo que mucha crítica que a veces desde fuera es, bueno, ¿y para qué esto si ya tenemos ciertas metodologías y ciertas cosas que hacen algo parecido? Mi idea es de nuevo defender que no es exactamente lo mismo. Del estudio del cerebro, pues ya sabéis históricamente todo lo que se ha intentado hacer. Durante todo el siglo XVIII y XIX principalmente se intentó empezar a relacionar el cerebro con el comportamiento. Lo que pasa es que no sabíamos cómo. Simplemente teníamos pues casualidades, ¿no? Como la que le ocurrió a Broca, por ejemplo. Teníamos gente como Francis Gall que hizo, bueno, pues una hipótesis que era algo descabellada como la frenología, ¿no? Plantearse que según las localizaciones del cerebro teníamos una serie de temperamentos u otros y que incluso podíamos medirlos indirectamente. Ya entramos en el tema de medir. Él quería medir las diferentes funciones cognitivas o temperamentos de la persona palpando los bultos del cráneo. Y bueno, pues queda a nivel de pseudociencia, sin duda alguna, más a la luz de nuestros días, pero sí es cierto que ya estaba orientando hacia el estudio del cerebro como algo relacionado con las funciones cognitivas o con los procesos psicológicos. ¿Bien? No en vano, pues ya Paul Broca se encontró ese área de Broca, bueno, localizó un paciente con un daño, un área concreta, que no podía producir lenguaje de una manera correcta y con la metodología de su época, pues a través de un análisis post-mortem localizó un área que recibió su nombre como epónimo, de cierto modo, área de Broca, que se relacionó en ese momento como el centro
y más importante de la producción del lenguaje, aunque a día de hoy sabemos que es un centro más dentro de una red mucho más extensa. En humano también hubo premios Nobel como Egas Moniz, que trabajaron modificando el comportamiento a través de la lobotomía, claro, sabiendo que en ese momento era un método súper novedoso e increíble, porque lograba cambios comportamentales superando o manipulando el cerebro, y de repente, pues bueno, a la luz de nuestros días da la impresión de que es un poco siniestra toda la idea de la lobotomía, tal vez muy desencaminada y muy lejos de lo que realmente se quiere conseguir con un tratamiento, pero a fin de cuentas una nueva relación entre el cerebro y la conducta, ¿no? El cerebro y el comportamiento, como suelo decir yo. Claro, podría también aludir a esta persona, ¿vale? Pero yo ya me he comprometido conmigo mismo a intentar no nombrar a este personaje que todos conocéis, ¿vale? Porque parece ser, para muchos parece el único ejemplo que sabemos poner los neuropsicólogos sobre cambio de comportamiento por daño cerebral. Y no solo este señor, que es Phineas Gates, lo tengo que decir, al final lo he dicho, ya he perdido una apuesta. Phineas Gates fue un ejemplo sobre todo porque en esa época tener un daño cerebral y sobrevivir era muy complicado, ¿vale? Entonces, claro, la descripción de su caso orientó de nuevo los focos hacia, oye, que el cerebro tiene algo que ver con el comportamiento, ¿vale? Lo que pasa que, ¿cómo lo hace o cómo se reacciona? Si no lo sabemos hoy en día, en esa época, pues menos todavía. Pero al menos ya teníamos varios personajes, muchos más también, que iban dando pinceladas sobre la relación entre cerebro y comportamiento, ¿vale? Ejemplos como el del paciente H&M, como el hecho de haber tenido una operación de extirpación de los hipocampos por una epilepsia importante, provocó unas alteraciones también a nivel de tipo nésico, que fueron la ejemplificación de ese método anatómico lesional. Al final era como se entendía la relación entre el cerebro y el comportamiento. Es decir, una lesión y ver qué pasaba, básicamente. Muchas veces no se podía lesionar de forma experimental, sino que era una suerte o una casualidad, como la de Broca o la de Wernicke. Otras veces, pues por procedimientos quirúrgicos nos encontrábamos con esto, sin saber muy bien por qué, sin tener muy claro el por qué. De repente, pues, alguien perdía una función y ya eso nos decía, esta zona tiene que ver con la función. Tiene que ver, no tiene que ser el soporte ni la única cosa que tenga que ver con ella, pero tiene relación, eso era importante, ¿vale? Y sin duda alguna, la guerra mundial dio también, las guerras mundiales dieron mucha información sobre la relación entre cerebro y comportamiento, por la cantidad de gente, heridos y secuelas que había de lesiones en el cerebro. Pues claro, todo eso estaba genial en esa época, digo, tiene ese halo de misticismo, de persona sola en su laboratorio estudiando como buenamente pueda, pero tenía unas grandes limitaciones. La primera de todas, ya la sabéis seguro, que es que estábamos muy centrados en la estructura del cerebro. Es decir, nuestros métodos solo nos permitían ver estructura, ver cuando faltaba un cacho del cerebro, y ese cacho que faltaba tenía que ser el culpable de que cierta función o cierto comportamiento estuviera limitado. Bien, muy centrado en la estructura. El cerebro no es solo estructura. Diría más de alguno que el tamaño no es lo único que importa en el cerebro, ¿no? Los métodos existentes no dan para más. Entonces, un poco, esta imagen, sin ánimo de criticar a ningún tipo de forma de abordar el cerebro o la cognición, hacía plantearse que el cerebro era, pues eso, pues como una caja complicada de entender, ¿vale? Y cuando algo es complicado de entender, lo mejor es dejarlo un poco de lado, ¿vale? No decir que no exista, no decir que no aporte, pero no introducirlo del todo en nuestras explicaciones. Todo esto que estoy diciendo, me estoy dando en clave del siglo XX a los inicios, ¿vale? Las cosas han cambiado mucho en muchas otras corrientes, evidentemente, pero en esa época inicial el estudio del cerebro estaba muy, muy limitado. Esta sería la primera parte, la primera corriente de la que va a empezar a nutrirse la neuropsicología, en especial cuando estos métodos avancen, como veremos más adelante. La segunda línea, que me parece también muy interesante y relevante, que hay que entender y que no se ha dado mucho a la neuropsicología, ha sido la psicometría. Claro que todos pensamos en psicometría y nos acordamos de la asignatura que hicimos en la carrera o en grado, nos acordamos del alfa de Cronbach, de las pruebas psicométricas, pero esto tuvo unos inicios, no todo apareció de repente con un test ya creado, sino que realmente había un intento por cuantificar las cosas. No sé si ese intento procedía realmente de intentar saltarse un poco la subjetividad humana a la hora de interpretar las cosas. Simplemente intentábamos tener alguna medida objetiva, matemática, que permitiese comparar. Seguramente venga de ahí. Seguramente pues, personas como Francis Galton hicieron su laboratorio antropométrico para intentar obtener medidas de lo que era normal o no en las características físicas, de altura, de tamaño de cabeza, de tamaño de brazos. Queríamos tener medidas. Y esas medidas se extienden también a lo cognitivo, cuando Cattell o Binet plantean hacer
cuestionarios que permitan medir los procesos mentales. Claro, procesos mentales en esa época en la que estamos metidos todavía en una situación de mucho mentalismo, de muchas teorías que luego han sido refutadas, que no han sido válidas, pero bueno, que se intentaba de alguna manera conseguir medidas fiables de esos componentes, esos procesos mentales. Claro, cuando alguien le preguntaba a Binet, pues de qué iba su test de inteligencia, pues él decía, mide inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Pues mide pues lo que mide mi test. Y decías, ahí hay mucha circularidad, no estaba muy claro lo que estabas midiendo, que es lo que pasa con casi todas las ciencias jóvenes, ¿no? Que describen fenómenos y no tienen muy claro por qué se producen o cómo o cuáles son las bases, pero describen los fenómenos, ¿no? Y la psicometría empezó por ahí, más o menos, intentando de alguna manera medir cosas, medir procesos, pero sin tener muy claro sus bases, ya por su cuenta un poco. Entonces teníamos test de inteligencia, teníamos diferentes procedimientos que hoy en día todavía se usan. Es decir, yo creo que todos utilizamos de una manera u otra, al final, test de tipo matrices, por ejemplo. Pero ya no utilizamos igual que en esa época como una medida inamovible y rígida, sino que tal vez lo utilizamos como una forma para ver el desempeño de la persona en la tarea. Entonces, claro, en esa época teníamos una situación tal vez algo extraña, es que estábamos buscando medidas y creíamos que eran medidas totalmente rígidas y poco variables. Es lo que nos llamaba la atención Stephen Jay Gould en el libro de La falsa medida del hombre, cuando hablaba del intento que había por encontrar medidas de la inteligencia que nos clasificasen perfectamente y, bueno, permitieran ya tomar decisiones rápidas sobre qué podíamos esperar de cada persona que nos encontráramos. Incluso en el libro, Jay Gould hace una referencia muy clara a cómo ese concepto de inteligencia pues, se utilizó en un momento dado para segregar y para separar y para confirmar sesgos, ¿no? Para encontrar una mayor inteligencia en las personas de una raza con respecto a otra, de un género con respecto a otro. Simplemente porque era lo que se creía en ese momento, lo que se consideraba, y se intentaba refrendar con esas medidas. Pues claro, las medidas de psicometría eran muy rígidas, eran tal vez demasiado poco flexibles y parecía pues como que cada prueba podía medir una función concreta, como si no estuvieran las cosas del todo relacionadas entre ellas, ¿vale? De hecho, hoy en día tenemos un montón de test y de pruebas que conocéis, como es el WISE, el test de Boston, el WIS, casi tenemos una batería para cada neuropsicólogo, si lo pensáis, porque hay tropecientas mil baterías, ¿vale? Sino que nos llamen los locos de las pruebas por algo, porque es que tenemos para elegir una gran cantidad de pruebas. La cuestión es no qué prueba elegimos, sino por qué la elegimos, ¿no? Y por qué utilizamos una prueba y no otra. La psicometría muchas veces se queda en ese punto de la medición tal vez demasiado estandarizada de algo que es más difícil de medir, que es la cognición, que es el conocimiento, que es cómo interactuamos con el mundo. Se quedan algo pobres las pruebas en general. Y no es que yo no utilice pruebas psicométricas, sino que creo que todos pensáis igual, el salto está en cuando las interpretamos. Entonces, bueno, la tradición cuantitativa que se genera en esta psicometría va muy orientada a llevarnos a un diagnóstico. Es que, de hecho, el test de Boston el test de Boston del lenguaje juega con meternos en la cajita del tipo de afasia que tenemos. Tipo de afasia, el tipo de daño que va asociado con un tipo de daño cerebral concreto. Como si de esa tradición del estudio del cerebro que hemos visto antes, esa tradición tan inmovilista, tan rígida de una zona corresponde a una función, hubieran salido pruebas que intentan ubicar esa función, ese daño, en una característica diagnóstica concreta. Y esto nos lleva un poco también a manuales diagnósticos que no voy a entrar en juego si son más o menos útiles, pero que sí son criticables en muchos aspectos, ¿vale? Sobre todo cuando estamos jugando a trabajar con categorías cerradas, que solo observan ciertas conductas y que, bueno, parece que la valoración de manera psicométrica se convierte en un intenta encajar al niño o al adulto en la etiqueta que mejor le pega. Y bueno, intentar encajarlo es una cosa e intentar forzar las cosas es otra. Entonces, bueno, una limitación que tendría la psicometría, a mi juicio, en este punto, algo más antiguo, era el hecho de ser demasiado cuantitativo y demasiado rígido. En ese punto se quedaba la psicometría también, ¿vale? A la par que estamos estudiando el cerebro por un lado y generando nuevas medidas por otro, la psicología cognitiva, una parte de la psicología, iba avanzando en su idea de cómo funciona la mente humana o cómo funcionaba el cerebro, en todo sentido como un procesador de información. La idea de lo cognitivo viene de la palabra conocer, a fin de cuentas. La idea es de cómo conocemos el mundo. Y esto no es una cuestión que venga solo de la psicología cognitiva o venga del laboratorio de Wundt en Leipzig. No, esto viene de mucho antes. Ya había gente hace siglos que se comía la cabeza preguntándose
cómo el ser humano conoce el mundo. Y un ejemplo lo tenéis muy fácil, ¿no? En Aristóteles y Platón ya hacían planteamientos de cómo conocemos el mundo, ¿bien? De cómo conocemos el mundo seguramente deriven respuestas al cómo respondemos a él. En este caso, en las épocas más antiguas, Aristóteles y Platón eran muy del corte realista. Realmente el ser humano era un ser relativamente pasivo, en cierto modo, y lo que era el eje importante, lo que era el eje importante real para el conocimiento era el entorno, era la realidad. La realidad era el eje principal, el ser cognoscente tenía un segundo plano, ¿vale? La realidad estaba ahí, bueno, se podía hacer llegar a ser cognoscente a ciertos conocimientos, pero siempre partiendo de que la realidad tenía mucho más peso, el mundo exterior tenía mucho más peso que la cognición de la persona. Es un poco choca con ese punto en el que Descartes hace ese dualismo famoso que nos va a perseguir durante toda la vida, creo yo, a los neurocientíficos, porque a Descartes se le ocurre hacer una separación entre lo que es el cuerpo, la red extensa, y la red cognitiva, red cogitans, lo que es el conocimiento o la mente, en cierto modo. Además, lo ubica en el cerebro, de manera que nos habla de dos sustancias, nos habla como de dos elementos distintos. Entonces, claro, eso ya es una lagra que tenemos cuando algunos psicólogos nos atrevemos a hablar de la mente o hablar de procesos cognitivos, como si estuviéramos hablando por defecto de algo diferente al cuerpo, ¿vale? Por último, saliendo de la filosofía, el mismo Kant hizo una apreciación que a mí me parece relevante, ¿vale? Que los pensamientos sin contenido no tenían mucho sentido y que las intuiciones sin concepto eran ciegas. ¿Esto en qué se resume? Esto se resumía en que lejos de ese realismo, lo importante aquí, para él y para su filosofía, era la persona que conoce. Por tanto, en su idealismo trascendental, el mundo que hay fuera es percibido por la persona e interpretado por la persona, que tiene unos conceptos, unos aprendizajes previos y unos conceptos que modulan lo que aprende. Por tanto, depende de cómo nos coloquemos en esta posición, de cómo consideremos que es el ser humano, de cómo comprende o no, podemos plantearnos si tiene sentido entender procesos cognitivos como algo que nos facilita o nos limita nuestra forma de relacionarnos con el mundo o no. Evidentemente, desde mi punto de vista, el procesamiento cognitivo es importante porque va a modular mucho las reacciones del ser humano con respecto a los eventos del entorno, ¿vale? Claro, ¿qué nos pasa? Que cuando intentamos abordar la mente o abordar los procesos cognitivos, no todo es tan claro como ahora. No es que ahora sea claro, pero hay ciertos acuerdos, sino que entramos en situaciones en las que la única forma de observar los procesos cognitivos pues era a través de la introspección. Y nos encontrábamos teorías como la de Freud, por ejemplo, que sin ánimo de crítica carecían de ciertas bases, a lo mejor más de evidencia para llegar a las conclusiones que llegaban. ¿Bien? Lo cual sustituyó a su vez un movimiento totalmente contrario, que era el conductismo metodológico que surgió por parte de Watson, de precisamente obviar todo lo que tenga que ver con introspección y mentalismo. Y creo que aún estamos en esa línea trazada por estos dos genios, porque eran genios a fin de cuentas, nos gusten más o menos sus teorías, nos parezcan más o menos descabelladas, fueron personas que dieron vueltas a intentar entender al ser humano. O sea, como fuere, y no os pongo al mismo nivel, ni mucho menos, vaya a ser que alguien piense que yo me posiciono en alguno de los dos lados, ¿vale? La idea principal era que hasta hoy tenemos esa pugna entre contar o no con representaciones mentales, con la mente, o en cierto modo con el cerebro como fuente de esas representaciones, y otras teorías que pretenden, pues tal vez, alejar un poco esas representaciones y no considerarlas importantes, ¿vale? Sea como sea, este proceso sigue ahí, y a día de hoy, o sobre todo desde los 70, 80, desde la famosa revolución cognitiva, se ha planteado que el cerebro podría funcionar como un ordenador. Vale. En este caso, la crítica es obvia. Cada época intenta asimilar al ser humano con su mejor tecnología, ¿vale? Pues el ser humano funcionaba como ciertas poleas o como sistemas de intercambio de aire o como tubos en la época antigua o con vapor en otras épocas y ahora el ser humano funciona como un ordenador. Salvando esta idea, lo que se plantea con la metáfora del ordenador es que el ser humano procesa información, ¿vale? Que procesa información del entorno a través de los sentidos y que ese procesamiento de información es clave para después configurar cómo reaccionar hacia el entorno. ¿Qué procesos son los que se estudian o valoran desde la psicología cognitiva? Pues bueno, hay muchos, pero uno puede ser, por ejemplo, la memoria, ¿vale? Aquí entramos en un ejemplo de lo que la psicología cognitiva configuraba en esos años 70 o 80, modelos intentando explicar los diferentes procesos que componían algo más observable, que era la respuesta de recordar algo. Procesos que siempre que lo explico en clase, siempre que lo hago con cualquier compañero,
no son algo que se inventaran los diferentes autores cuando se levantaban un día y decían, creo que tengo una idea, voy a meter una caja nueva aquí para vender más libros. No, la idea de esto era que a través de diversos paradigmas experimentales, algunos simples, algunos más complejos para la época, se intentaba dilucidar cómo la información era procesada para ser memorizada y recuperada posteriormente. Y podríamos ir aludiendo a diferentes experimentos que han hecho diferentes investigadores para configurar cada una de estas cajas o cada uno de estos componentes, que metafóricamente son almacenes, como dicen algunos, pero que no es que se pueda plantear un espacio físico en la cabeza en el que está metido esta información. Si acaso un nivel de activación neuronal, pero ahí lo dejamos solo con la idea de que casi cada uno de estos elementos que tenemos en un modelo cognitivo cogido al azar, que he cogido este de memoria como podría haber cogido cualquier otro, tiene su base en algún tipo de experimento, en algún tipo de paciente, en algún tipo de disociación entre procesos que permiten configurarlos y que, por supuesto, están sujetos al cambio. Acabáramos si un modelo cognitivo no puede cambiar cuando entra un paciente por la puerta y nos demuestra que algo no está correcto. Por eso los modelos cognitivos evolucionan. No porque quieran vender más libros o alguien se levante con ganas de cambiar las cosas, pues porque le haya apetecido. Quiero decir con esto, estos modelos cognitivos tenían su base científica, su base experimental, pero en esa época quedaban como pequeños castillos en el aire. No estaba muy claro cómo explicar estos modelos. Sabíamos que había unos procesos, podíamos establecer procesos en el lenguaje, en base a lesiones, en base a pacientes, pero estaban en el aire, ¿vale? Entonces, esa es una de las críticas muchas veces. Decía, bueno, esto que tú me estás contando, ¿dónde está? Yo no lo veo, ¿no? Entonces, bueno, claro, en realidad, gran parte de la ciencia se basa en hechos observables. Entonces, si no lo puedes observar, tienes que inferirlo, siempre cuesta un poquito más. Sea como fuere, a mí me pasa, por ejemplo, en el lenguaje. Los modelos cognitivos del lenguaje me encajan porque casi he visto un paciente distinto que cumple los requisitos para fallar en una caja y no en ninguna otra de las del modelo. Cosas así son las que te van haciendo ver que tienen sentido esos modelos o haciéndolos criticar. Sea como sea, nos encontramos con estas tres áreas que iban un poco por separado. Una psicometría muy cuantitativa, un estudio del cerebro muy limitado en técnicas, una psicología cognitiva que, por desgracia, generaba modelos, pero no acababa de saber explicar una base física de los mismos. Y todo esto, este punto en el que están al límite, cambió mucho cuando hubo cambios en algunas metodologías, algunos métodos de observación y de investigación, ¿vale? En este sentido, aludo a la neuroimagen. Aludo a la neuroimagen como algo importante porque permitió unificar ciertos aspectos. Ahora bien, también aludo a la neuroimagen diciendo que la neuroimagen no es perfecta. Es decir, cuando un neuropsicólogo, creo yo, habla de neuroimagen, no la considera como la gran verdad absoluta, sino que considera que es un aporte importante por un motivo principal, ¿vale? Y es porque nos ha permitido observar el cerebro, en este caso, en vivo. Es decir, ya no era solo un problema de estudiar el cerebro cuando había una lesión y ver a una persona lesionada cómo actuaba. Evidentemente, un modelo basado en personas lesionadas poco nos puede decir del funcionamiento del cerebro cuando no hay problema, ¿vale? Muchas veces, como si me pongo el ejemplo, para entender un televisor cómo funciona, tú puedes ir sacando piezas y saber lo que hace cada una, pero cómo funciona en global es más complicado, ¿no? Analizando algo que está roto. Pero viendo el cerebro en funcionamiento, como ha ocurrido con la neuroimagen funcional o con otros métodos, hemos podido ver qué pasa en el cerebro a la vez que la persona se comporta. Y hemos podido ver también cómo cuando ciertas cosas no pasan en el cerebro, el comportamiento se ve limitado. Y hemos podido también relacionar ese comportamiento limitado con una ejecución en pruebas. Todo esto ha cerrado un círculo en torno al cual hacía falta una disciplina que conociera bien todos esos modelos teóricos, que conociera las formas de valorar esos procesos cognitivos y que tuviera esos procesos cognitivos bien asentados o bien entendidos en clave física cerebral, ¿vale? Dentro de la limitación que tenemos a día de hoy, claro está. La cosa no queda en un localizacionismo puro de una reacción directa entre daño y afectación. Encima, ese es el detalle. Nos encontrábamos con pacientes que con el mismo daño, en la misma zona, tenían afectación distinta. De nuevo, eso, una valoración específica que viera o que permitiera saber el alcance funcional de ese daño. Eso no se podía hacer solo con un estudio de neuroimagen estructural. O sea, todo sería muy fácil si ahí me dais una neuroimagen, lo veo y os digo, ya sé lo que le pasa. Esta persona no puede hablar, tiene un problema fonológico y tiene un problema de memoria tal. Sería súper fácil, no haría falta un neuropsicólogo para eso. Hacemos falta porque ese análisis
superficial de la estructura nunca es suficiente. Es que ni siquiera, a veces, el cerebro en funcionamiento nos da claves de cómo funciona la persona, porque hay mucha variabilidad en cómo funciona el cerebro. Por tanto, en ese espacio falta una figura que se encarga de valorar los procesos cognitivos y psicológicos en situaciones de daño cerebral afectado y que tuviera unas pruebas adecuadas para ello. Seguramente muchas de las ya conocidas por psicometría, pero adaptadas a lo que se va conociendo de cómo funcionan los procesos cognitivos. Así que, bueno, hemos ido pasando, gracias a eso, de una psicometría que pasaba a hacer una medición estandarizada pura y dura, a intentar observar un poco la ejecución de la persona mientras hace la prueba. Eso es un poco clave al cómo entiendo yo que funciona la neuropsicología. Es decir, sí, yo paso pruebas, yo llevo un maletón de pruebas que da miedo, ¿vale? Bueno, hoy en día es un pendrive de pruebas, ya hemos cambiado un poco también. Tenemos un pendrive lleno de pruebas, gigas y gigas de pruebas, pero al final tú te fijas en signos que van a emerger durante la ejecución de esas pruebas. Te fijas en que un signo de una alteración X va a aparecer en pruebas de memoria, de atención o de lenguaje. Luego, saltamos un poco esa limitación de la psicometría pura y dura porque nos planteamos un análisis más en profundidad de cómo ejecutan las pruebas las personas. Y además, eso se puede conseguir gracias a entender esos modelos cognitivos en profundidad de nuevo, porque nos muestran muchos signos y muchas alteraciones de esas disociaciones que generan los modelos. ¿Vale? Entonces, uno de los padres de todo esto es Alexander Luria. Luria es uno de los padres de la neuropsicología, es uno de los que empieza a hacer valoración neuropsicológica. Lo que pasa es que Luria tiene su componente anárquico en cierto modo, ¿no? Porque claro, cuando Luria empezó a hacer valoración neuropsicológica, era seguramente la primera persona que lo estaba haciendo de una manera, como he dicho, relacionando más los signos y el comportamiento de la persona que la puntuación de pruebas. Y el problema es que todo lo que hacía Luria era difícilmente replicable de un paciente a otro. Casi para cada uno hacía una valoración distinta. Utilizaba técnicas distintas, utilizaba análisis de componentes diferentes. Claro, eso era lo que hacía un genio como él. El problema era que los demás no llegábamos a tanto nivel. Le falta una pequeña guía. Pero sirvió como idea de los inicios de esa valoración neuropsicológica. Y, por supuesto, pues personas que no quiero dejar de nombrar, como Edith Kaplan, que plantearon esto mismo que planteo yo ahora, que estoy comentando, y que en cierto modo es lo que guía mi forma de trabajar. Que la cuestión no es que me saque una puntuación de 10 o de 15 o de 20 en una prueba, sino que cuando queremos hacer neuropsicología, queremos hacer una evaluación neuropsicológica, lo que queremos ver es cómo ejecuta la prueba. Queremos ver emerger unos signos que nos van a indicar dónde está el problema de base, porque, por ponernos un ejemplo típico, tipiquísimo, un problema de atención se va a cargar todas las pruebas que le pases al niño o al adulto. Las va a hacer todas regular porque tiene mal la atención. Pero ¿eso implica que tiene mal la memoria, el lenguaje y todo lo que miden esas supuestas pruebas? Pues eso que vemos en atención tan evidente también puede ocurrir cuando el lenguaje está mal, relativamente evidente, cuando la memoria está mal, cuando hay un problema de funciones ejecutivas, un problema de control de impulso, puede provocar una bajada generalizada de pruebas por lo que se conoce como afectación secundaria. Afecta secundariamente a la expresión de otras funciones. Es algo que ya llevó a cabo o que nos comentó Edith Kaplan cuando propuso esa escuela de procesos de Boston, en la que dijo, sí, utilicemos pruebas estandarizadas, pero no nos olvidemos de saltarnos a veces las reglas para ver un poco cómo ejecuta el sujeto, qué es lo que pasa. A veces para el tiempo. Cuando ya se pasa la prueba, para el tiempo, mira a ver qué pasa si no hay tiempo de por medio. O mira a ver qué pasa si das una pequeña ayuda aquí o una pequeña ayuda allá. ¿Qué hace falta a la persona para acabar de ejecutar bien la prueba? Eso que le falta es lo que no puede producir por sí mismo. Entonces, esa idea de Kaplan se basa de nuevo otra vez en tener unos modelos cognitivos bien cimentados y bien aprendidos y bien estudiados. Es decir, un neuropsicólogo no llega y pasa pruebas porque sí, sino que supone que está buscando algo. Está sabiendo qué está valorando. Y cito como siempre a Harold Woodglass, que es otro compañero de Kaplan, que decía algo así como que un neuropsicólogo podría ser capaz de valorar a un paciente con daño cerebral en una isla desierta, sin ningún tipo de instrumentación, ni instrumento ni nada. Porque si sabes lo que quieres valorar, o conoces lo que quieres valorar, resulta fácil observarlo en condiciones. Esta es un poco la idea, y por eso pongo esta definición después tan brusca, tan grande, ¿vale? Pero creo que define más o menos lo que hacemos en neuropsicología. Una disciplina que estudia las relaciones entre cerebro y comportamiento, no solo estructura, de cómo funciona el cerebro, ¿vale? Que es clave para cómo nos relacionamos con el mundo,
que parte de unos modelos que van a explicar la cognición, que se han desarrollado de manera científica, que no son inventados, que no son algo que haya surgido de un sueño de una noche de verano, sino que realmente han sido analizados, estudiados, criticados, modificados, ¿vale? Y que parte de una concepción del ser humano como un ser importante dentro del procesamiento de información, como eje central de cómo se procesa la información del mundo. Y que además tiene una ida y vuelta, que eso lo señalo al final de la definición, en el sentido de que ya no solo cojo la información de fuera para interaccionar con el mundo, sino que la información de fuera va a modular cómo yo interacciono con el mundo después. Si proceso información y la almaceno, esos esquemas, como diría Bartlett, o ese mundo interior, no mundo interior, eso no me gusta tanto, ese esquema interno, vamos a dejar un esquema interno, ¿vale? O ese modelo interno, perdón, como diría Eagleman, ese modelo interno que tengo del mundo va a modificar un poco mi comportamiento. Es decir, tengo una expectativa de lo que hay en base a lo que he ido aprendiendo. Y claro, eso tiene mucho que ver con cómo proceso la información. Como digo, lleva implícita una filosofía y una forma de concebir al ser humano. No es algo que se haya sacado de la nada y no es la única filosofía que vamos a tener dentro de psicología, evidentemente, pero no me parece bien que se diga muchas veces que la neuropsicología no sigue ninguna filosofía ni epistemología ni nada similar, sino que al revés la tiene. Otra cosa que no nos guste, o nos guste más o nos guste menos. Con esta idea de base, en la que ya he consumido pues, una primera parte de la charla, creo que he intentado explicar de dónde viene la neuropsicología. ¿Vale? Ya he dado algunas pinceladas de cómo va a funcionar. Claro, esta rama, esta corriente, que estamos aún por regular, como todos bien sabéis, regular en condiciones, ¿qué aporta la psicología? Porque esto está muy bonito, pero ¿esto aporta algo más? ¿Esto permite algo? Yo, como digo, en esta ponencia voy a intentar explicarlo de dos maneras. Desde qué aporta a nuestra disciplina, a la psicología, como ciencia, a convertirla en más ciencia todavía de lo que ya es, ¿vale? Y cómo aporta a nivel aplicado, es decir, cómo utilizo yo esto en consulta. A veces hay grandes avances que nos permiten tener una base teórica maravillosa que luego son inaplicables. O no se pueden aplicar, o no sabemos cómo aplicar. Y otras veces hay pues, avances que parecen totalmente alejados de la realidad, como pueden ser pues, muchas veces con la física cuántica, que pareciera que todo lo que hagan los físicos cuánticos no tiene una utilidad, y sin embargo después ha tenido utilidad aplicada en informática y en muchas otras áreas. Pues esto es igual, todo esto de la cognición, del funcionamiento del cerebro, del comportamiento y su relación con él, ¿cómo lo tenemos en cuenta en consulta? Que es lo que vamos a ver en la última parte. Así que continúo con la idea teórica, ¿vale? Básicamente, yo voy a señalar dos problemas que tiene la psicología, ¿vale? No sé si coincidiréis conmigo o no, y luego en el debate me diréis, oye, Aarón, que eso no es un problema. O, no, Aarón, tío, hay otro problema más todavía. Para mí hay dos problemas importantes. Cuando hablo desde neuropsicología. Uno, la pelea por ser científica. Aquí tenemos un problema y un debate continuo entre, ya digo, las otras disciplinas, otras áreas de conocimiento que se consideran pues, científicas y nos llaman no científicos a nosotros, o incluso dentro de la psicología, corrientes que se definen como las únicas científicas o las más científicas. Bueno, pues en esa pelea por ser científico, porque la psicología sea científica dentro de otras disciplinas o de otras ramas de conocimiento, es bueno que todas las corrientes que tengamos en psicología tengan la mayor evidencia científica posible, ¿vale? Y segundo, y esta la añado yo, porque es un miedo que tienen muchos psicólogos, que la psicología no acabe reducida al cerebro, a un procesamiento del cerebro y ya está, ¿vale? Que es lo que puede ocurrir cuando hablamos, pues, con personas que son neurocientíficos radicales, que piensan que todo es debido al cerebro y poco más importa. Bueno, pues no me he encontrado tantos de eso como puede parecer, pero en realidad sí hay gente que plantea eso. Eso tampoco me parece un problema de la psicología que la neuropsicología tiene que ayudar a vencer, no a convertir en un problema mayor, ¿vale? Al menos es la idea que yo tengo de la neuropsicología. Otra cosa es lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos del cerebro muchas veces que utilizamos terminologías que acaban por convertirlo en agente. El cerebro hace, el cerebro dictamina, el cerebro decide. Bueno, decide igual pues que decide el estómago, ¿no? Cuando yo como, el estómago decide soltar ciertos fluidos o ciertos no, o ciertos ácidos según la comida. Pues el cerebro también decide cosas. No lo hace de una manera agencial. Pero bueno, eso vamos a ver ahora. La pelea por ser ciencia. Si la ciencia se basa en evidencias y hechos, y la ciencia pretende explicar cosas del mundo y buscar leyes que detrás de las explicaciones, podemos plantearnos que la neuropsicología intenta explicar hechos
con evidencias que ha obtenido a través de sus metodologías e intenta buscar leyes que expliquen las relaciones entre el cerebro y el comportamiento, ¿vale? Esto choca de frente con las pseudociencias. Las pseudociencias no buscan evidencias o se conforman con cualquier tipo de evidencia mínima sin atender a todas las evidencias contrarias que habría. Y creo que en psicología de pseudociencias sabemos un rato, ¿vale? Porque estamos rodeaditos de ideas cada vez más descabelladas, de teorías cada vez más descabelladas que no sabes muy bien quién ha sacado ni de dónde, ¿vale? Entonces, tal vez muchas charlas de otras líneas de conocimiento en psicología tendrían que empezar por una cimentación como la que he podido empezar haciendo yo antes, de por qué es científica y por qué no deja de serlo la neuropsicología. En otras ramas me cuesta más diferenciarlo de opiniones o creencias, ¿vale? El pelearse con la pseudociencia es fundamental, o creo que la neuropsicología ayuda a pelearse con la pseudociencia porque se enfrenta a ciertas cosas que se escuchan normalmente por ahí, ¿vale? En programas de prime time, de personas pues, que tienen poco conocimiento del cerebro y se ponen a hablar del cerebro como si conocieran el mismo, ¿vale? No sé si alguno tuvo la suerte o desgracia, más desgracia que suerte, de ver cierto programa de Pablo Motos en el que se puso a hablar tranquilamente de cómo funcionaba el cerebro. Y fue el mayor ejemplo de mitos del cerebro, neuromitos o errores garrafales que hay sobre cómo funciona el cerebro que he visto en mi vida, en prime time. Ya tengo que estar yo en Twitter 40 años tuiteando como un loco, cosas basadas en la evidencia, para compensar lo que ha hecho este hombre. Que estoy seguro que no lo ha hecho con maldad, porque como no tiene ni idea, pues no sabe ni qué ha hecho mal. Pero la cuestión es, hay muchos mitos sobre cómo funciona el cerebro que desde la neuropsicología tenemos la obligación de desmentir. Tenemos la obligación de hacer divulgación de cómo el cerebro se relaciona con el comportamiento, evitando pensar en cosas como que el lado derecho es el creativo que va por su lado y el izquierdo es el tirano malo. Eso tendrá alguna explicación, eso es más una interpretación, muchas veces pues propagandística, de la idea de que el cerebro tiene diferentes funciones en diferentes partes, aunque luego funciona coordinado. Todo eso, desde el conocimiento que se aporta en la neuropsicología, es fácilmente falsable. La cuestión es que la neuropsicología, viendo como ciencia, tiene que tener el alcance suficiente para ir enfrentándose a diferentes ideas, diferentes nociones que ponen el foco donde no se debe poner. Nadie dice que la serotonina no importe para el estado de ánimo, tendrá su base o no, pero que solo la serotonina sea el estado de ánimo, pues no. Y cuando vas a un curso de coach, mil veces te dicen que necesitamos serotonina, que poco más y que las nifemos. Vamos a ser coherentes, entender que un mecanismo cerebral que tiene neurotransmisores no es la base única de todo lo que ocurre en el comportamiento humano de base emocional, ¿vale? O, bueno, esta foca la he puesto de recuerdo, ¿vale? Porque esta foca le tengo yo cariño. Porque, bueno, incluso terapias que plantean trabajar el Alzheimer pues con focas robóticas, pues porque, bueno, como son suaves y bonitas, ¿vale? La persona se pone contenta y es feliz y lo sueltas ahí, no tienes que tener un terapeuta, por ejemplo. Dicho mal y pronto, es el resumen malo de la utilización de la foca nuca, en este caso, que es un robot para estimulación cognitiva, obviando la necesidad de un terapeuta. Todo este tipo de cosas, casi ya pseudocientíficas o poco aproximadas, tienen que ser desmentidas por una disciplina que conozca bien cómo funciona el cerebro. Y esa aportación dentro de la psicología la puede hacer y la debe hacer la neuropsicología, ¿vale? Esa es la idea, aportar a bases, un conocimiento sobre las bases que rigen un poco el comportamiento y la relación con el cerebro. Y también va a definir un poco esos modelos. En esos modelos del cerebro, yo no he visto nunca un modelo de hemisferio izquierdo y derecho que diga lo que cada uno hace. Eso lo pudo hablar en un momento Gazzaniga hace 40 años en un libro en el que hablaba de cerebros divididos, pero que evidentemente no decía lo que Pablo Motos llegó a decir. Que a alguien se lo contaría a Pablo, yo no sé quién se lo contaría, pero tampoco tenía mucha idea. Sea como fuere, este aparato teórico y metodológico convierte a la neuropsicología en una teoría fértil. Muchas veces yo digo una frase que ahora no se pone en pie de quién es y no me puedo levantar a buscar el libro de turno, pero que las teorías no son correctas o incorrectas, muchas veces son fértiles o estériles. Y en este caso, la neuropsicología y la base cognitiva en conjunción con el funcionamiento del cerebro es bastante fértil. Tenemos mucha información. Otra cosa distinta es, de nuevo, el salto a la interpretación, ¿vale? Por supuesto, creo que es importante separar claramente la neuropsicología de lo que es el mentalismo clásico de la introspección y esa mente que nos controla y decide por nosotros y esas pulsiones. Bueno, eso habría que matizarlo mucho, ¿vale? Y también del cerebrocentrismo, ese cerebro que es el que lo hace todo y el entorno da igual y el contexto da igual. No es que no da igual. El cerebrocentrismo no lo tiene en cuenta, pero igual que dicen algunos que no hay conducta sin cerebro,
pues no hay cerebro sin entorno. Y eso es así aquí. Y bueno, creo que es así, ¿verdad? Yo, si alguien me lo puede justificar que no, pues con mucho gusto en el debate. Pasa cuando voy avanzando en las ponencias que me empiezo a poner más indignado. Así que si digo alguna cosa categórica, por supuesto, se puede rebatir, ¿vale? La idea es que, como ciencia, podemos filtrar información en base a la evidencia y darle más empaque todavía a la psicología cuando se refiere a este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que aporta como definición teórica. Aporta de nuevo, como he dicho antes también, demostrando un poco esa idea de que no solo somos cerebro. Lo tenemos en cuenta los neuropsicólogos, acabáramos, es que hay que tenerlo en cuenta muchas veces para el comportamiento, pero no queremos que sea lo único. De hecho, el gran golpe en la cabeza que tenemos los neuropsicólogos es para diferenciar cuándo el problema se debe a la lesión cerebral o cuándo se debe a lo que ha supuesto para la persona esa lesión cerebral. Ahí tenemos un problema siempre y una dificultad grande, muy grande. Pero al menos si partimos de que no vamos a aceptar que se diga que los neuropsicólogos y la gente de esta rama es dualista. No pensamos que el cerebro haga cosas. Esa regresión al infinito que se comenta siempre, ¿no? Si el cerebro es el que decide, ¿vale? Por mí, ¿quién decide por el cerebro? ¿Otro cerebro dentro? Y así continuamente. Y esto no funciona así. El cerebro no toma una decisión consciente como tal, sino que plantea informaciones que nos van a ser útiles para adaptarnos al medio. Y las plantea en función de la experiencia. Ni más ni menos, al menos es la idea que tengo yo. Entonces, el cerebro es un sistema más dentro del organismo, con sus leyes y su funcionamiento que aún estamos intentando entender, ¿vale? Igual que el estómago hace ciertas cosas y forma parte de la digestión, el cerebro forma parte del proceso psicológico o de los procesos psicológicos o cognitivos, ¿vale? ¿Que sea lo único? Por supuesto que no, por supuesto que no. No es que no controle, no es que nos controle el cerebro, no es que nos engañe, como se dice a veces, pero tampoco es que no haga nada, ¿vale? Tampoco es que esté ahí solo de pasada. Algo hará, ¿vale? Esa es la idea. Dicho esto, creo que puedo pasar ya a terminar esta parte de la teoría teórica, ¿vale? Que nosotros vamos a intentar integrar el funcionamiento del cerebro de forma científica a las explicaciones del comportamiento, ¿vale? Siempre digo lo mismo, el cerebro es causa necesaria, pero no suficiente. Hace falta el cerebro, pero no es lo único. Su configuración y cómo se configura es clave, ¿vale? Y cómo se producen los procesos mentales también. Por esto es importante tenerlo en cuenta y es el aporte que desde la neuropsicología se puede hacer a la psicología, ¿vale? Como digo siempre, el cerebro es genial, pero sin entorno no hay cerebro, ¿vale? Tiene que haber un entorno que lo configure. Como filogenéticamente nos han hecho como especie actual que somos, ontogenéticamente también el cerebro se configura según su entorno. Y nosotros tenemos que intentar mantener ese equilibrio para no perder la perspectiva, ¿vale? Y hasta aquí iría esta primera parte, ¿vale? Ahora viene cómo plantear todo esto, qué aportación tiene el neuropsicólogo y su valoración neuropsicológica como disciplina aplicada. Creo que voy bien de tiempo, así que podré extenderme bien en el caso que os quería contar. Básicamente, ¿vale? Tenemos una herramienta. Aquí muchas disciplinas dicen, tengo una herramienta que es infalible. Bueno, los neuropsicólogos tenemos una herramienta que es bastante buena, creo, que es útil, por lo menos. No es infalible, no es infalible, pero es útil, que es el perfil cognitivo, ¿vale? Nosotros podemos trazar un perfil cognitivo con nuestra valoración neuropsicológica y utilizarlo como herramienta. Claro, hay que entender a qué nos referimos con perfil cognitivo, porque en teoría, a mi juicio, y voy a intentar defenderlo el resto de la charla, el perfil cognitivo lo que permite es discriminar mejor ciertas cosas. Dentro, y hago spoiler de lo que viene, dentro de etiquetas tan amplias como el TDAH o como el Alzheimer, ¿vale? Vamos a encontrar perfiles cognitivos muy distintos. Y el perfil cognitivo sí tiene una relación muy directa con el tratamiento que necesita esa persona. Mientras que la etiqueta, creo que ahí coincidiremos muchos, no acaba de ser tan fina. Es decir, cuando nos llega un TDAH a consulta, cuando nos llega un Alzheimer o una demencia o un delito cognitivo a consulta, cada uno de su padre y de su madre. Entonces, a mí si me dan un libro que sea para trabajar con TDAH, pues no sé si me va a valer perfectamente o no para mi paciente, porque es en plan, hostias, es que no cumple algunos criterios, hay cosas distintas. Tirando de algo más específico, como un perfil cognitivo, podemos tener tal vez más pistas de qué hay que trabajar, porque muchas veces de todo lo que está fallando en ese comportamiento, pues hay cosas que son secundarias al problema base, que se intenta identificar con ese perfil cognitivo. Y de nuevo, por supuesto, es importante que yo os hable también de ese perfil cognitivo en los diferentes contextos de aplicación, ¿vale? Esa es la idea principal a la que quiero llegar después de haber intentado demostrar, creo que lo he podido hacer, que hay un recorrido en la neuropsicología que no nació ayer,
de demostrar que aporta mucho como base científica a nuestra disciplina, ¿vale? Para enfrentarnos a muchas críticas que decimos a veces. Y, por supuesto, la aplicación, que es a lo que llegamos ahora, que es lo que importa. ¿Qué hago yo en consulta? ¿Vale? Entonces, bueno, perfil cognitivo, que esta es una imagen típica, cualquiera, lo que sé, tampoco es la más importante la imagen, pero presenta eso. El perfil cognitivo que podemos trazar en alguien que esté dentro de lo normal o no normal, que esté dentro de lo esperable o no esperable, ¿vale? A una edad X, si es un niño, o teniendo en cuenta el envejecimiento también. Entonces hacemos la valoración en busca de ese perfil cognitivo, que es fruto de la interacción con el entorno. Nadie va a negar que el funcionamiento cognitivo se basa en leyes de aprendizaje. Por supuesto, el aprendizaje es fundamental, ¿vale? Nadie lo saca de la ecuación, solo que le añadimos a la ecuación el cómo el cerebro procesa la información también. Pues el modelo de funcionamiento es una guía para la valoración. Cuando vamos conociendo los diferentes modelos, cuando profundizamos en ello y dejamos de asustarnos por la aparición de múltiples cajas, nos damos cuenta de que todos estos modelos representan diferentes comportamientos que observamos. Por ejemplo, el escuchar, el hablar de una forma gramaticalmente correcta, el hablar fonológicamente correctamente, el leer. Todo ese tipo de comportamientos o de funciones cognitivas o habilidades que tenemos se basan en cierto modo en estos procesos, muchos de los cuales no son directamente observables, pero que podemos disociar en función de lesiones que nos hemos encontrado o en pacientes que tenemos en consulta, ¿vale? Entonces, esto no se consigue solo con una pasación de pruebas totalmente cerrada, que es algo que decía, cuando yo quiero valorar procesos, tengo que entender bien los modelos cognitivos que subyacen a esos procesos, porque si me voy a ir directamente a un test para pasarlo estandarizadamente y ya etiqueta, pues ahí me quedo como estaba. Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, cosas que valoramos en neuropsicología, la atención, la memoria, la percepción, el componente motor-práxico, función ejecutiva, el lenguaje. Casi creo que cada uno de estos circuitos requiere horas y años de estudio para entenderlo perfectamente. Yo, a lo mejor de todo esto, tengo más experiencia en lenguaje, más experiencia en memoria, en percepción. Pero claro, nunca acabas de comprender todo, porque es tanta la cantidad de información que hay a día de hoy y que va saliendo a día de hoy, que cómo no va a ser fértil este campo si es que nos queda un montón por conocer. Entonces, tenemos la falsa sensación de seguridad muchas veces de que con estudiarnos estos componentes por separado todo está guay. Por eso cuando hacemos máster nos dicen, venga, psicología de la memoria, venga, vamos a hacer neuropsicología del lenguaje, neuropsicología de la atención. Y nadie se molesta en integrarlo todo. Y aquí la clave está en cómo funciona todo en conjunto. Yo no he visto ningún módulo, ningún máster que se llame integración de funciones cognitivas. Seguramente porque sea muy difícil de dar. Seguramente porque sea muy difícil. Las posibilidades son ilimitadas de cómo se pueden interaccionar cada una de estas funciones y sus componentes. Entonces, esa falsa sensación de seguridad no nos puede hacer perder el norte de lo que es primario y secundario. Y que en el perfil cognitivo es una cosa que tenemos que observar. Tenemos que ver qué función es la que puede estar lastrando a otras que están bien, ¿vale? Ya he dicho antes, hay ejemplos muy claramente visibles. Por ejemplo, la atención cómo puede afectar a pruebas de razonamiento. Y el niño no tiene por qué razonar mal, pero no está atendiendo. Vale, pues cosas de ese tipo, ¿vale? Cosas de ese tipo. En análisis más clínico, vuelvo a nombrar a Luria y a Kaplan, ¿vale? Pues que va a ir más allá del solo pasar pruebas. Es que, claro, cuando a mí es que me ha pasado una vez. Que me dicen, tú que eres neuropsicólogo, solo eres el que va pasando pruebas, ¿no? Por ahí. Digo, sí, me dedico en mi tiempo libre en la parada de autobús a pasar pruebas. Pues no, yo lo que hago es un intento por entender todas las circunstancias, ¿vale? Lo que hacemos en neuropsicología es recabar toda la información que podamos, con esa anamnesis, información de otros profesionales que lo han visto, observar el comportamiento incluso antes de empezar a hacer pruebas, usar las pruebas, pero no pasarlas y luego ponerme con el móvil mientras hace la prueba, sino ver cómo la está ejecutando, ¿vale? Y ver las implicaciones en el día a día y saber transmitir eso. Todo eso es realmente la valoración neuropsicológica, no es solo el pasar pruebas. Por eso tenemos el gran problema que tenemos cuando alguien que no ha estudiado psicología y no se ha formado en neuropsicología coge una prueba neuropsicológica, porque la puede coger, no da en calambre a alguien que no ha estudiado psicología. Ojalá, ¿no? No da en calambre. Entonces, claro, la persona las pasa, en el manual pone, páselo usted así, yo lo paso así, y como el que coge una lavadora, pues al final saca la ropa limpia, ¿vale? Pero no es capaz de interpretar el resultado. Esto lo decía Marcos Ríos, que para mí es uno de los neuropsicólogos top en España, y decía, bueno, es que una prueba neuropsicológica la puede pasar mi abuela, ¿vale? Otro problema es que sepa entender lo que significa. Y para entender lo que significa, hay que tirar de esa información previa, de observaciones, de implicaciones en el día a día, de muchas cosas. Por eso la valoración neuropsicológica
es más extensa que pasar pruebas. Ser neuropsicólogo es más extenso que pasar pruebas, nada más, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, esta valoración va a ser importante porque vamos a encontrar un montón de signos que tenemos que cuadrar. Esa es la clave, ese es el gran problema que tienen los diagnósticos DSM, que nosotros no atendemos a los signos que no cuadran, sino que atendemos a los que cuadran. Como esto cuadra, pues entra. Hay dos cosas que descuadran ya, pero como mucho te lo meteré en el atípico y ya está. No estamos buscando un diagnóstico, estamos buscando el perfil y cómo se expresa día a día. Que yo sé que alguien me va a decir, ya, Aarón, muy utópico todo y muy bonito, pero a mí en el colegio me pide el diagnóstico de dislexia o TDAH. Vale, una cosa es que yo ponga un informe, ese diagnóstico, porque sé que lo necesita para las ayudas pertinentes, ¿vale? O de Alzheimer, en un momento dado, para una valoración de discapacidad. Perfecto. Si una cosa muy distinta es que yo base mi trabajo en buscar esa etiqueta nada más. La búsqueda de mi trabajo es buscar qué tiene esa persona, qué dificultad tiene y cómo trabajarla. Entonces, claro, aunque yo tenga que amoldarme al sistema porque no me queda otra, porque yo quiero que la persona reciba todas las ayudas posibles, entender el perfil está por encima de encontrar la etiqueta, ¿vale? Y entender cómo se expresa día a día es clave para saber cómo trabajarlo. Por eso, esa valoración en profundidad de procesos, de signos, es clave, ¿vale? Dicho esto, este cuadro que ha salido hace poquito, ¿vale? Yo creo que todos cuando lo vemos nos medio asustamos, algunos más, otros menos, pero fijaros el DSM-1, ¿vale? El DSM original, el primero, que empezó con 128 trastornos, ¿vale? Y el 5 que va con 141. Somos más trastornados que antes. O algunos se han eliminado, otros han vuelto. No es que seamos más trastornados, conocemos más, ¿verdad? Y como conocemos más, tiene que estar más ampliado, sí, pero sigue cometiendo errores muy parecidos de base el DSM, cuando etiqueta todo en función de conductas que sabemos que pueden tener orígenes muy diferentes, ¿vale? Eso es mi opinión. No hay que criticar al DSM en conjunto, en completo, pero todos sabemos que tiene limitaciones, ¿vale? Y que esas limitaciones vienen también de tradiciones previas de cómo se tendría que hacer la valoración, ¿vale? En este caso, creo que dentro de esas etiquetas incluso hay perfiles cognitivos diferentes que son los que tenemos que saber encontrar. Para mí, ya creo que se entiende más o menos, en la búsqueda de etiqueta no es el objetivo final. Aunque lo sea de una familia, aunque lo sea de una institución, mi objetivo es entender el funcionamiento de esa persona. Luego ya, etiqueta compatible o semicompatible o parecida, ¿vale? Pero bueno, yo creo que esto es indicativo de que si avanzamos en este ritmo del DSM, pues tendremos muchísimos trastornos, cada vez más, y no me queda claro si nos servirán para lo que tienen que servir, que es para orientarnos a un tratamiento, orientarnos a una mejora de la calidad de vida de la persona. Pero bueno, criticable. Lo decía Muriel Lezat, a la que cito mucho siempre, esa idea de que, bueno, cuando una disciplina es joven, pues empieza trabajando con grandes categorías. No tiene mucho aparataje técnico ni metodológico, entonces, bueno, pues utiliza grandes categorías. Y mientras va avanzando, empieza a comprender los procesos que la subyacen. Y la neuropsicología empezó también jugando con esas etiquetas de grandes categorías, como afasia de Broca, afasia de Wernicke, como TDAH también, si lo ve así, pero el avance, las nuevas metodologías permiten ir entendiendo los procesos que subyacen. Y de nuevo, otra vez, entender esos procesos es la clave de lo que estamos buscando en la valoración neuropsicológica. De esos procesos, cómo se relacionan entre ellos y cuáles son los que pueden estar dificultando el comportamiento, ¿vale? Así que, bueno, voy a los contextos, ¿vale? Y voy a empezar por señalar, bueno, el contexto que todos nos imaginamos, ¿no? El neurodesarrollo, el daño cerebral adquirido y envejecimiento. En esos contextos puede ser pertinente una valoración neuropsicológica. Muchas veces por descartar, otras muchas porque el problema sea ya claramente cerebral, de etiología cerebral. Y uno de los campos de batalla en los que se mueve la neuropsicología es en el neurodesarrollo, que es en el que me voy a centrar más, ¿vale? Que no quita que luego suelte alguna cosa de los otros dos campos, ¿vale? Pero en el neurodesarrollo hay un combate bastante encarnizado sobre si los trastornos del neurodesarrollo existen. Hay gente que negacionista en ese aspecto de que los trastornos del neurodesarrollo no existen. Yo eso tampoco voy a entrar a debatirlo ahora, pero sí deciros que hay una cosa que creo que es evidente, ¿vale? Un niño no puede hablar hasta que no tiene aparato bucofonatorio y unas áreas del cerebro maduras orientadas al lenguaje. Por tanto, lo bucofonatorio y el cerebro es limitante. Un niño no puede hacer lo que su cerebro no puede hacer, ¿vale? Básicamente. Otra cosa muy distinta, muy diferente, ya va a ser
cuando tengamos un niño que está desarrollando y el ambiente no le proporciona lo que tiene que proporcionarle. Que todos habéis tenido casos de niños con privaciones, niños en situación de maltrato, que vemos que su desarrollo neurocognitivo con un cerebro que funciona como tiene que funcionar no es correcto por falta del input externo. Esto nos lleva a lo de siempre. Esto es una interacción entre el entorno y el cerebro, ¿vale? Pero con conocer sobre el entorno no nos vale. Necesito conocer el cerebro, necesito conocer cómo madura y cómo se desarrolla. Por eso pongo este libro, porque no es especialmente un libro que a mí ni me guste más ni me guste menos, ¿vale? De hecho, te digo, no, ni me lo he leído, sinceramente. Yo tengo algunas ideas de lo que comenta Álvaro Bilbao, ¿vale? Y sé que es un bestseller, pero yo veo gente en psicología poner este ejemplo de este libro y decir, ¿de qué sirve explicarle a un padre el cerebro a un niño? Que por qué babea, por qué tal, por igual. Sirve porque el cerebro evoluciona y según evoluciona hay cambios en el comportamiento del bebé y cambios en lo que puede hacer. Claro que sirve entender el cerebro. Otra cosa es que solo quieras entender el cerebro y no te des cuenta de que lo que tú hagas y tú proporciones a ese niño va a influir sobre su desarrollo cerebral y sobre su comportamiento. Son cosas distintas, ¿vale? Sea como sea, si entendemos el cerebro como algo limitante, pues el niño pequeño tiene signos por todos lados. O sea, el niño pequeño tiene signos con 2 años, pues bueno, signos de articulatorios malos, problemas articulatorios, problemas de coordinación motora, porque son normales para su edad, ¿vale? La cuestión del desarrollo o del neurodesarrollo es cuando aparecen signos que ya no son normales para esa maduración cerebral en el entorno en el que se encuentren. Entonces hay que entender cada función cognitiva, cómo se desarrolla y su interacción. Por eso tenemos a veces cosas tan absurdas como que alguien plantee un niño con 3 años TDAH. Tú digas, joder, lo has tenido que ver muy claro, porque con 3 años que un niño tenga control de impulso me parece casi lógico, es lo esperable. De hecho, cuando avanzamos en el neurodesarrollo, avanzamos hacia el control de la conducta, no al revés. Entonces, hay edades para diagnosticar, hay edades para plantearse una alternativa o de un tratamiento o de un tipo de problema. Hay edades y hay que darle tiempo al cerebro su tiempo. Entonces, esto de los signos es importante porque en infantil los mismos signos pueden significar cosas muy diferentes en momentos distintos. Al final, los procesos se están sincronizando. Pensad una cosa, el lenguaje no aparece y acaba cerrado y luego aparece en función ejecutiva, sino que el lenguaje se desarrolla, aparece en función ejecutiva y ambas van organizándose y sincronizándose entre ellas junto con el entorno. Por tanto, hay que verlo como esta torre. Yo siempre digo que es como la torre del Jenga, ¿vale? Los procesos son los diferentes elementos que van surgiendo, etapas de desarrollo, son como fichitas que vamos colgando en una torre, que sale todo perfecto, sale la torre perfecta para jugar al Jenga, para adaptarse al entorno. Y si no sale bien, no es que el niño no tenga capacidad de hacer cosas, solo que va a tener dificultades en algunas áreas. Si falla, por ejemplo, la atención, iremos adquiriendo cositas como en esta torre, pero con dificultades, con más vaivenes, y nos costará hacer otras. Por poner un ejemplo. Que no es muy difícil a lo que vemos en este GIF del cerebro. El cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante, posterior anterior. Va madurando de atrás hacia adelante. Es igual. Vamos construyendo una torre neurocognitiva de procesos que se van engarzando unos con otros. Y a veces pasan cosas pues tan raras, pues como pasa, ¿no? Con niños con 8 o 9 años que vienen con problemas del lenguaje y tú ves que el lenguaje está perfecto, pero que el problema es que el lenguaje no está bien organizado por problemas de función ejecutiva. Y entonces tú dices, bueno, pues tú tienes un problema del lenguaje. Ya, pero es que tiene un TEL. El lenguaje es una cosa y su interacción con las funciones es otra. Por poneros algún ejemplo. Y en base a esto, todo esto es muy interesante y muy bonito y muy teórico. Una torre muy bonita, ¿vale? Pero llega un niño a consulta, 9 años y 2 meses. Y no avanza a nivel académico, en especial en lectoescritura. Y tú dices, bueno, ¿de qué sirve que le cuente a los padres lo de la torre cognitiva, lo de las funciones? Vamos a hacer valoración neuropsicológica. Vamos a ver qué pasa en este caso, ¿vale? Vamos a intentar repensarlo un poco, ¿bien? Es un caso que os voy a plantear bastante, y lo voy a resolver también, evidentemente, pero bastante típico, ¿no? Porque ¿cuántos nos llegan a nosotros a consulta que tienen dificultades para lectoescritura y que cuando vamos indagando tiene problema de atención? ¿No? Un montón, ¿verdad? Claro, cuando hay un problema a nivel de neurodesarrollo, la lectura se lleva un palo gordo. Casi siempre que hay un problema cognitivo, la lectura se lleva un palo gordo. Es un mensaje que cuesta aprender, que cuesta conseguir, ¿vale? Nuestro niño tiene 9 años y 2 meses y me viene a consulta por esto, porque no avanza a nivel académico, en especial en la lectoescritura. Yo le pregunto a la familia, bueno, el lenguaje está bien, a ver si es que el niño no ha tenido buen lenguaje y, verá, lo mismo se está afectando a la lectura. Y el lenguaje está bien. Me dice, no hay problema en el lenguaje, ¿vale? A nivel motórico, la madre me dice que le gusta el deporte, pero la letra es fea, la letra es muy fea. ¿Cuántos niños tenemos con letra fea en consulta? ¿Unos cuantos también?
Bueno, pues la letra es fea, me lo apunto. Eso es lo que piensa la madre, lo que ve la madre, ¿vale? También me comenta que se distrae con mucha frecuencia. Wow, o sea, esa es la piedra angular de todos los niños que están en consulta, se distraen con frecuencia, ¿vale? Tiene 9 años y 2 meses, hombre. ¿Podría tener más atención o no? Ya lo veremos con las pruebas, ¿vale? No creen que haya problemas de memoria, creen que a nivel perceptivo no hay ningún problema, creen que visoespacialmente todo va bien, ¿vale? No es que le cueste ver la distancia, tal vez le cuenta la orientación izquierda-derecha, eso me lo refiere a la madre, pero bueno. Cuando consigo explicar a la madre a qué me refiero con funciones ejecutivas, ella me dice que, bueno, que los deberes son un infierno para él, que no se organiza, que se pierden las tareas. No lo ve impulsivo, es un niño muy bonito, ¿vale? Socialmente lo ven bastante bien y, bueno, es que lee muy despacio para la edad que tiene. Es que cuando está leyendo se queda como bloqueado. Pues habrá que ver cómo lee, ¿no? Cuando yo pregunto en la escuela, pues me dicen, niño con poca tolerancia a la frustración, ¿vale? Dependiente del adulto, ¿vale? Me cuadra con lo que dice la madre, ¿verdad? Que no se organiza, le da falta un adulto, que es poco organizado, que le cuesta mucho la atención, los dos coinciden en eso, verborrea continua, esto la madre no me lo ha dicho. El niño no para de hablar, por lo visto. No sé, tendrá muchas cosas que contar, supongo. Y la conducta impulsiva, que ya me choca un poco con lo que dice la madre. Claro, recordemos lo de siempre. Cuando le preguntamos a alguien si es impulsivo, el término impulsivo puede significar muchas cosas para alguien. Por ejemplo, meterse en peleas es lo que pensaba la madre, que era ser impulsivo, pero lo que decía la profesora era más bien niño que no para quieto, niño que toca todo, niño que no se para de moverse. Detalles, ¿vale? Y ya por añadir, en nuestra exploración inicial, que esto es el inicio de la valoración neuropsicológica, atendemos al desarrollo motor, que tardó mucho en andar, al desarrollo del lenguaje, 2 o 3 años tardó en hablar, ¿vale? Con frenillo lingual, ¿vale? Y que le ha costado mucho adquirir aprendizaje, tiene que ser muy machacones. Es decir, tenemos ya una serie de informaciones que nos predisponen pues a valorar al niño. Evidentemente no podemos evitar hacer un juicio hipotético de qué puede estar pasando a este niño, ¿vale? Y más de uno dice, bueno, pues esto, hombre, ahí puede haber una dislexia o un TDAH. Es un juicio hipotético, ¿vale? Tendremos que comprobarlo y objetivarlo con el comportamiento y las pruebas al niño, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa con las pruebas a este niño. ¿Vale? Pero claro, evidentemente, si tiramos del DSM, pues ya está claro, ¿no? El DSM-X, me da igual el del año que sea, ya lo tiene claro. Es un TDAH más dislexia. Guay. ¿Cumple criterios para TDAH y dislexia según lo que nos cuentan? Pues cumplirlo lo cumple. Pero habrá que ver, habrá que valorar. Si todo fuera tan fácil, si la vida fuera fácil, no harían falta neuropsicólogos, básicamente. ¿Vale? Eso es la forma en la que me pongo yo cuando voy a ser diagnóstico mío la lista, ¿vale? Y vamos a valorar al niño, ¿vale? Valoración. ¿Cómo lo hacemos? Con diferentes pruebas. Esto es un ejemplo de una, ¿no? Típica. Los signos neurológicos blandos de la ENI, ¿no? De la evaluación neuropsicológica infantil. Le pedimos que haga estas cosas, ¿no? Anda en línea recta, salta de puntillas, anda de puntillas, anda con el pie derecho. Y nada, no hay problemas de combinación. O sea, no anda bien en línea recta, mantiene el equilibrio, va 9 años, está todo bien, ¿verdad? Un detalle tonto, un signo que yo le veo. Cuando antes es verdad que me anda un poco así con las rodillas muy juntas. Me llamó la atención, digo, uy, qué raro, o sea, qué curioso, ¿no? Pero, no sé, tampoco me parece, no sé, nunca me he puesto a ver las rodillas de la gente, ¿no? Para saber si la gente anda con las rodillas más para adentro o para afuera. Me da la impresión de que es un signo que no he visto nunca en niños, pero no sé cuánto normal es. Yo me lo apunto. Y en ese momento me la apunté, ¿vale? Rodillas en X. Eso es raro, pero bueno, tampoco le di muchas vueltas, ¿no? Yo seguí valorando, seguí haciendo mi valoración neuropsicológica, ¿no? El lenguaje era correcto. Mira, un niño que tardó en empezar a hablar hasta los 3 años, el lenguaje es correcto. Mola. Algo con la R, por el tema del frenillo lingual, que yo no puedo hacer nada con eso. Pero signo, es cierto, es muy verborreico. El niño no se calla ni debajo del agua. O sea, no hace más que interrumpirme continuamente. Dice, bueno, vale, pues el lenguaje está bien, pero aquí hay un signo que podemos achacar a control de impulso e inhibición. Podemos achacarlo ahí. Podría parecer, ¿vale? Visoespacial y percepción. Yo valoro la percepción también. Como he dicho antes, es un área que el neuropsicólogo valora, ¿no? El niño ve bien, discrimina figuras, más o menos, discrimina bien visoespacialmente, no tiene problema. Tiene disnosia digital, me lo apunto como signo, ¿vale? No diferencia bien cuando le toca un dedo de otro, ¿vale? Y se le nota, lo tiene muy, muy marcado. Y digo, pues mira, sí. ¿Verdad que no diferencia un dedo de otro? Como bien sabéis, y como sabemos cuando hemos estudiado mucho de percepción y de neuropsicología de la percepción, el desarrollo de la sensibilidad va por maduración. Tardas un tiempo en diferenciar los dedos unos de otros. Si no lo haces a la edad que te corresponde, es un signo claro, sobre todo si no diferencias los dedos estos, ¿vale? Los dedos centrales puede colar, pero que no me separes el dedo más pequeño de este de aquí es como, hostis,
Algo raro hay, ¿vale? No diferencia izquierda-derecha con 9 años, ya me parece más raro, ¿vale? Pero bueno, todavía conozco gente de mi edad que no lo hace, o sea que tampoco me parece... Es otro signo, hay que apuntarlo más, igual que la de Borrea, igual que la disnosia. Y lo más llamativo así, que lo meto en percepción porque no sé dónde meterlo, es que el niño está pestañeando mucho. Está un pestañeo que se me hace excesivo. Como pestañeo nervioso. Tú dices, bueno, alguno iría directamente por los tics. ¿Vale? Pues pueden ser tics, puede ser, no lo sé. Yo lo marco porque es un signo más. Es algo que me ha llamado la atención. Algo que si yo no le miro al niño en la cara cuando está haciendo las pruebas, no lo veo. ¿Vale? Entonces, claro, ves los pestañeos raro, y dices, me lo voy a apuntar, ¿vale? Me lo apunto. Son signos. ¿Pruebas que le he pasado yo? Bueno, pues no sé, digitales, típica, ¿no? Toquetearle los dedos sin que los vea para ver cuál he tocado. Visoespacial con flechas, por ejemplo, de ANEPSI. Hay 1000 pruebas que podemos utilizar para descartar problemas visoespaciales. Praxias, le veo una dispraxia monumental, ¿vale? O sea, hazme este gesto de aquí, ¿vale? Y el niño tiene que hacer así, mirarse el dedo. Con 9 años, canta mucho. ¿Qué niño tuve yo ayer que le pasaba esto también? Yo tuve un niño que le pasaba igual. Canta mucho, ¿vale? Para 9 años canta mucho. Y velocinéticas, más de lo mismo, ¿vale? O está haciendo este movimiento con las manos que es poco fluido, esta mano no para de moverse. Imitación contralateral, muy marcada, ¿vale? Figura de rey, ¿vale? 9 años. Se puede pasar con 9 años, no espero una ejecución perfecta, pero espero por lo menos unos mínimos, ¿vale? Como veis aquí, la figura está muy desestructurada, ¿vale? Muy desestructurada. Que repito, 9 años, todavía puedes decir, vale, venga, tiene una ubicación importante, pero aún así, está baremada para esa edad y podemos ver unos mínimos. Está bastante mal para la edad que tendría que tener, porque está como muy partida. Pero no me vale solo con ver la figura. ¿Cómo la hizo? Sin control ninguno. ¿Vale? O sea, la hizo hasta rápido, ¿vale? Otro detalle más, otro signo más, ¿vale? Curioso, normalmente la memoria no es una cosa que nos encontremos en niños afectada. No es lo habitual, ¿vale? Si acaso secundariamente por atención, pero este niño, curiosamente, tenía una memoria visual algo por debajo de la verbal. Estaba ahí una simetría bastante marcada. Un hallazgo casual, vamos a decirlo así, un hallazgo casual. No estaba yo pensando en encontrarme eso, pero ahí estaba. Tú, pues nada, pues ahí está, ¿vale? Atención claramente. Ahí no se equivocaba nadie del entorno en tareas seleccionadas. Nuestro nene tiene una bajada enorme de sostenimiento, mucha fatiga, le cuesta seleccionar estímulos. Madre mía, lo pasa mal, se viene abajo. Con tareas que tengan atención sostenida, se viene abajo, ¿vale? Esto lo señalo así como atencional focal y atencional sostenimiento y atención selectiva porque utilizo el modelo de Soler y Matiz de tipos de atención, ¿vale? De niveles de atención. Entonces, por eso puedo hacer esta segmentación. No se me ocurre a mí por qué me dé la gana, ¿vale? Bueno, el control de impulsos, claramente, ¿vale? O sea, el niño está desinhibido total, 9 años, y dices, venga, vale, o sea, ¿vale? Pues a lo mejor tenía razón el DSM y era un TDAH, puede ser, ¿eh? No tengo tenido sin razón. Le falta memoria de trabajo, le falta flexibilidad cognitiva, muy rígido, no planifica prácticamente nada, y encima lo que canta, que es lo que trae a la madre al centro, y lo que a mí también me provoca cierta sorpresa, es que no lee nada. O sea, no hace conversión grafema-fonema en absoluto. O sea, yo le pongo una palabra, y a menos que ya la haya visto, que utiliza esa ruta global, no es capaz de decirla, no es capaz de leer. Pone pre y dice per, par, 9 años. Hostia, yo he visto niños con TDAH, con dificultades atencionales, que les ha costado aquí la lectura, pero a ese nivel, y habiendo estado escolarizado, a mí me choca, ¿vale? Me choca mucho, es un signo que me choca demasiado, ¿vale? Dicho esto, colocamos los signos y ya podemos ir directamente a coger el DSM y decir, está claro, ¿no? Tenía razón, insisto, TDAH más dislexia y por supuesto metilfenidato. Yo en tema de fármacos no me meto, yo no doy fármacos, yo no los prescribo, ¿vale? Hay quien coge el DSM, lo lee y prescribe, adelante, yo no tengo nada que ver con eso, ¿vale? Si digo que es verdad que la impulsividad y atención y la conversión a fonema son característicos del TDAH y de la dislexia, pero todo lo demás, todos los demás signos no los vamos a olvidar. Claro, si no analizamos el perfil cognitivo en profundidad, muchos de estos signos ni aparecen, ni los tenemos en cuenta. Pero claro, cuando yo tengo un conocimiento teórico de esos modelos cognitivos y tengo un conocimiento de bases cerebrales y de síndromes neuropsicológicos que comentaré después, claro, ya me canta la cosa un poco más rara, porque tengo un perfil muy atípico.
sintomatología frontal, ¿vale? Impulsividad y tema atencional, tema de control atencional. Tengo una sintomatología muy del giro angular izquierdo, síndrome de Gerstmann. Para quien no lo conozca, pues es un síndrome muy antiguo, ¿vale? Descubierto por Gerstmann, cuando un montón de personas que venían de la guerra, lesionadas, pues tenían justo daño en ese giro angular izquierdo y tenían problemas de disnosia digital, de disprasia, de agrafia y de orientación izquierda-derecha. Y también muchas veces de lectura, ¿vale? Giro angular tiene mucho que ver con la fonología. Y tú dices, hostias, ¿es un síndrome de Gerstmann frontalizado? Puede ser, puede ser. Pero hay otro signo que tampoco me cuadra. ¿Por qué le falla la memoria visual? Tú dices, a lo mejor ese momento le pilla peor en las pruebas, ¿no? Y la ha hecho peor por atención, pero el caso es que las ha hecho igual de mal las dos, atencionalmente hablando, pero esta la ha hecho peor. Esta no ha recordado prácticamente nada de lo que ha visto. Y unos signos más, ¿vale? El pestañeo y las ruedas en X, que a mí me llama la atención. Ese pestañeo no me parece normal, ¿vale? Es un signo raro. Yo he visto muchos TDAH, he visto muchos niños y a mí no me pestañean así, no habitualmente, ¿vale? Y las ruedas en X también es un signo que me llama la atención. Y por tanto, yo en vez de coger y cerrar el diagnóstico, que no voy ni a cerrar realmente, porque no era mi intención, en vez de coger eso digo, oye, considero que es muy buena idea que ante este perfil tan raro vaya al neurólogo. El neuropediatra me lo ha mandado a mí, ¿vale? Pero yo quiero que el neuropediatra reciba este informe y rebusque. Yo creo que hay que hacer una red sostenido. Creo que hay que mirarle más a fondo. El perfil no me cuadra. No me cuadra con esa etiqueta, con lo que es un TDAH a nivel cognitivo, ¿vale? Hacen una exploración neurológica. Y bueno, se encuentran una cosa que yo no sé ni cómo se llamaba. Una heterotopia nodular frontal derecha. Y me quedo, ¿what? Me dice la madre, ¿qué es esto? Digo yo, pues no sé. Tengo que mirar también, ¿no? Tengo que entender qué es una heterotopia nodular frontal derecha. Frontal derecha sí lo voy a saber. Está en el frontal derecho, gracias a Dios. Pero una heterotopia, aunque esta no es la imagen característica de este niño, sino es una imagen cualquiera, que he cogido de una heterotopia periventricular, tiene que ver con que hay una migración de neuronas, siempre la hay en el cerebro, migran a sus posiciones para cuando hagan falta, migran al frontal para cuando el frontal se desarrolle, pues tenga ahí su sustrato, cuando llegue el momento de mielinizar en condiciones, y las de este niño, frontales derechas, pues no han migrado bien, ¿vale? Y como no han migrado bien, pues están por ahí en medio. Claro, entonces te vas a pensar, vamos a buscar qué dice la heterotopia. La heterotopia te dice una cosa muy curiosa, que suele ser signos bastante típicos, ¿vale? Problemas de lectura muy grandes, anda leñe. Rodillas en X, anda leñe. Y epilepsia. Es muy habitual un patrón epiléptico, ¿vale? Lo que pasa es que ese patrón epiléptico se agudiza y aumenta muchísimo cuando tenemos una edad adolescente, no con 9 años, ¿vale? No con 9 años. Es en la época adolescente, cuando el frontal ya va a tirar de todos sus recursos, cuando va a decir, aquí faltan cosas y hay otras por medio molestando. Luego las crisis van a ser o pueden ser serias. Ya dependerá de cada caso. Yo sigo cruzando los dedos para que en este caso no haya ningún problema, ¿vale? Porque tampoco iba mal el niño. Pero sí es verdad que automáticamente, cuando se detecta la heterotopia, se le hace un EEG. Y tachan, resulta que la actividad epiléptica del hemisferio izquierdo es anómala. Y por tanto, el objetivo de trabajo o farmacológico que tuvo en este caso el neurólogo no fue metilfenidato para parar el control de impulso. Fue antiepiléptico. Más importante aún todavía. ¿Vale? Y claro, cuando yo me pongo como neuropsicólogo a mirar en retrospectiva, me digo, hostia, la memoria visual. Pues no que lo visual tiene mucho que ver con el lado derecho del cerebro. No es normal que la memoria visual se puede relacionar mucho con el procedimiento visual que hace el lado derecho. Ahí va, también me cuadra. Y te va diciendo, esa actividad epiléptica poco subclínica, que no daba lugar a unas convulsiones, sí provocaba ese pestañeo muchas veces también. Tenía mucha relación con el pestañeo. Sabéis que muchos problemas neurológicos se expresan en nistagmo y demás, ¿no? No llegaba a ese nivel, pero tú decías, joroba, ¿cómo cuadro el caso? Cuando yo hubiera dicho TDAH y haberlo llevado a otra cosa distinta de lo que necesita y no a un control puramente antiepiléptico, que es lo que necesitamos ahora, sabedores de que si esa heterotopia pues empeora, o esa situación empeora, haya que hacer algún tipo de operación. Que lo plantea el neurólogo, ya no es cosa mía, ¿vale? Pero yo lo que he hecho ha sido descartar la duda inicial que me traía la madre, la causa de la lectura, y que me traía el neuropediatra de base. Esto es un TDAH, no es un TDAH, ¿no? Esto es un... ¿Y cómo se ha hecho? Pues con un análisis de perfil cognitivo, una evaluación neuropsicológica atendiendo a signos actuales, a evolución actual, a todo, incluso tirando hacia esa resonancia magnética para confirmar de dónde viene este problema. Siga este caso para entender que no solo estamos buscando un diagnóstico, ¿vale?
porque entonces nos perdemos mucho. Estamos buscando qué es lo que pasa ahí y cómo cuadrar todos los signos. No debe de quedarse ninguno sin cuadrar. A veces ocurre que se queda, evidentemente. No todo es como este caso que sale tan claro, pero os pongo el ejemplo que salió bien, que se ve claro, ¿no? Claro, esto nos lleva a plantearnos, ¿habrá diferentes perfiles neurocognitivos? Sí. ¿Tenemos síndromes neuropsicológicos que podamos señalar? Sí, de hecho ya he señalado síndromes frontales, el síndrome angular izquierdo. La clasificación diagnóstica del CNC del 2010 creo que era, fue un intento inicial de tener una clasificación de síndromes que aún no tenemos, ¿vale? Que estamos en creación. La que ha hecho Pablo Duque en INEURO, que tiene, pues nada, está en actualización, es otro ejemplo más de síndromes neuropsicológicos que van a ser seguramente mucho más útiles para clasificar las alteraciones de neurodesarrollo en base a la evaluación cognitiva o neuropsicológica de lo que sería solo la clasificación por etiquetas, ¿vale? O sea que es un ejemplo más de cómo va, ¿vale? Con esto y sabiendo que ya os he soltado una intensa charla, solo 2 comentarios con los otros 2 contextos. Podría haber metido casos, que lo he pensado, ¿vale? Pero no quería acabar haciendo la charla más larga. Quería que vierais un poco esa idea de cómo la evaluación neuropsicológica aporta a nivel aplicado. Ya he dicho antes, aunque ya no nos acordemos porque hace un rato ya, de cómo nos cimienta como disciplina teórica y de dónde viene la neuropsicología. En el envejecimiento pasa igual. Tenemos una gran pelea para diferenciar lo que es lo normal del envejecimiento, lo que es un deterioro cognitivo leve, lo que es una demencia y el tipo de demencia. Entonces, claro, solo por etiquetas y comportamientos, mal. Esta mañana lo contaba en clase a mis alumnos. Les decía, viene con problemas de memoria, tardo 2 minutos, es Alzheimer, porque son muy graves para su día a día. Vale, ya llega el neuropsicólogo y dice, disculpa, ¿qué es lo que no recuerdas? ¿Tú no recuerdas los hechos o no recuerdas lo que significan las palabras? ¿No recuerdas quién te lo contó o no recuerdas el nombre de quien te lo contó? Te puedes analizar la memoria en profundidad, todos los procesos, y puedes encontrarte con que personas clasificadas con Alzheimer, a las que se le presupone que no tienen una conciencia muchas veces de lo que está ocurriendo alrededor, son personas con demencia semántica, que sí que saben lo que está pasando alrededor, pero no comprenden el lenguaje. Y algún caso he tenido de esto, pasa que no lo quiero explicar hoy, porque ya no da tiempo, pero es de nuevo, otra vez, una herramienta, esa evaluación neuropsicológica, una herramienta que permite ser mucho más específico en la valoración de ciertas alteraciones neurocognitivas, ¿vale? Que solo centrarnos en la etiqueta, ¿vale? Y del daño cerebral, es que a veces me parece que no es necesario ni defender lo que hace un neuropsicólogo con daño cerebral adquirido, es obvio, es obvio. El problema es que a veces se intenta separar, ¿vale? Las alteraciones cognitivas, psicológicas, ¿vale? O lo psicológico del daño cerebral. Como si el daño cerebral no tuviera implicado alteración en las funciones cognitivas, que existen, o para esa gente que no sepa, no existen, o tuviera una importancia más allá de una enfermedad. El daño cerebral es enfermedad y lo otro es psicológico. Bueno, pues yo entiendo que en el daño cerebral hay afectación de los procesos psicológicos y los procesos cognitivos, ¿vale? Y que, por tanto, saber el alcance de la lesión, tratar de darle un poquito de luz hacia por dónde va a ir la evolución y rehabilitarla es una función que recae en el neuropsicólogo. De hecho, uno de los grandes mantras y mitos que había en el estudio del cerebro hace unos 20 años o 10 era que a partir del año de una lesión ya no había recuperación funcional posible. Y ese mito lo hemos echado abajo muchos neuropsicólogos trabajando con personas que después de un año, año y medio, 2 años, han mejorado en algunas áreas, ¿vale? Detalles que hacen ver la importancia de esa evaluación neuropsicológica y del trabajo clínico que hacemos en daño cerebral, en neurodesarrollo o en envejecimiento. Así que, intentando clavarla ahora, porque son y 28 y me quedan 2 minutos, ¿vale? Conclusiones que saco de esto y que espero que debatamos y que me llevéis la contraria, por supuesto, de todo lo que he dicho. Creo que la neuropsicología y la evaluación neuropsicológica aporta una base científica a la psicología. Le da un poquito más de base científica, que nos viene muy bien, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que se nos meten como psicología que no lo son, ¿vale? Que se nos cuelan por medio, ¿vale? Creo que también, y aunque cueste verlo a veces, es una barrera para el reduccionismo cerebral. Y no planteamos desde neuropsicología que todo lo haga el cerebro. Planteamos que tiene su papel y su peso, ¿vale? Y creo que somos bastante útiles para diferenciar cuando el peso está más en el entorno que en el cerebro y el organismo que al revés. Creo que somos capaces, con el perfil cognitivo, de encontrar estas situaciones, porque estos signos no se pueden o no se suelen aprender como tal. Aparecen porque algo falla.
Y si no, no aparecen. Muchas veces la detección de signos o detección del TDAH se produce porque hay signos que no aparecen. Y tú dices, pero esto es comportamental puro y duro, esto es conductual puro y duro. No tiene nada que ver con algo que sea un fallo o una disfunción de algún área del cerebro. Entonces, eso es importante, creo yo. Y esa barrera, y creo que hacemos nosotros, en cierto modo, cuando recordamos que no todo lo que observamos se debe al funcionamiento cerebral. Creo que también aporta una metodología bastante compleja, y creo que hay que darle muchas vueltas todavía a cómo funcionamos, pero una metodología para valorar el comportamiento, sobre todo cuando hay relación con daño cerebral o con neurodesarrollo atípico, ¿vale? Creo que también nos permite superar algunas limitaciones, solo algunas, limitaciones del modelo clasificatorio diagnóstico, y creo que aporta herramientas para el tratamiento en base a eso. Si tenemos un perfil cognitivo bien definido, será más fácil saber qué hay que trabajar o qué no. Será también más fácil saber cuáles son las funciones que están de base dificultando todo lo demás, que si las trabajamos y las mejoramos, podemos, o compensamos también, podemos conseguir que mejoren todo el escenario de ese perfil cognitivo. Así pues, con esto, me permito el lujo de descompartir la pantalla, ¿vale? Para tener vuestras caras por si alguien queda todavía despierto, ¿vale? Pues no os he visto en toda la ponencia, entonces no sé si alguien se ha dormido o no, ¿vale? O si todo eran cabezas diciéndome que no o diciéndome que sí, que puede ocurrir tranquilamente. Es lo malo de la teleformación de ahora. Pero bueno, a vuestra disposición, espero que os haya parecido interesante y por supuesto ahora creo que es momento de que preguntéis o digáis. Yo tengo una duda. Daros las gracias a todos por haber estado aquí en la charla, por no haberos dormido y que espero que os haya sido útil. De verdad, gracias por estar aquí y para lo que necesitéis, pues me podéis buscar por las redes o mi correo estará por ahí, sin problema, ¿vale? Gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias, Aarón, muchísimas gracias a todos y todas las participantes y nada, y deciros que tenéis a vuestro alcance un par de enlaces que os hemos dejado en el chat para valorar la actividad y bueno, pues si tenéis alguna necesidad formativa que queráis plantear, proponer en el colegio, ahí a través de esos enlaces podéis indicarlo. Lo dicho, muchísimas gracias y que paséis un buen fin de semana.